Bienvenidos a Ritos Oscuros, un lugar donde las sombras susurran, los rituales prohibidos siguen vivos, y el miedo nunca duerme. La apariencia de Brig había cambiado tanto que Harrison casi no la reconoció. La mujer que había llegado a Montana apenas 6 meses antes como una esposa nerviosa pero relativamente sana, ahora parecía desgastada y con los ojos hundidos. Sus manos temblaban con una ansiedad constante. Su ropa colgaba floja en un cuerpo que había perdido mucho peso y en sus sienes ya se notaba el gris prematuro. Cuando intentó hablar, su voz se quebró como si no la hubiera usado en semanas. Fue un invierno difícil, susurró mirando con nerviosismo hacia el interior de la cabaña. Perdimos. Tuvimos complicaciones. Harrison descubrió que la familia estaba en medio de un parto complicado. Brig estaba siendo asistida únicamente por su hija adolescente, Moira. Lo que presenció aquella tarde de marzo se convertiría más tarde en evidencia clave para comprender la historia oscura de los Donnelly. La escena tenía una precisión clínica, como si no fuera la primera vez que enfrentaban algo así. El bebé que nació estaba claramente malformado. La columna torcida en forma de S. El brazo izquierdo terminaba en una mano deformada con solo 3 dedos. La cabeza era demasiado grande con una frente inclinada que mostraba anomalías graves. Su respiración era forzada y su llanto débil, con un sonido apagado que sugería problemas internos además de las deformidades visibles. Pero lo que más perturbó a Harrison no fue la condición del niño, sino la reacción de la familia. No hubo gritos de angustia ni intentos desesperados por salvarlo. Solo miradas calculadas y frías. Patrick y Brig intercambiaban palabras rápidas en gaélico irlandés. Sus gestos no eran de sorpresa ni dolor, sino de procedimientos ya conocidos. El niño no sobrevivirá la semana, dijo Patrick con una calma escalofriante, aunque el bebé aún respiraba y se movía con cierta fuerza. El aire de la montaña es demasiado duro para uno tan frágil. Es la misericordia de Dios. Mejor irse pronto que sufrir. Harrison se ofreció a cabalgar de inmediato hasta Helena en busca de un doctor. Explicó que incluso niños con graves deformidades podían sobrevivir con atención médica. Pero Patrick lo rechazó con firmeza. Sus ojos azul pálidos se endurecieron con una autoridad que no admitía discusión. Nosotros sabemos cómo manejar nuestros problemas. Es voluntad del Señor que algunos niños no estén destinados a este mundo. Interferir sería un pecado contra la naturaleza. Las palabras sonaban ensayadas, como si Patrick ya hubiera usado la misma justificación muchas veces antes. Su tono también llevaba una amenaza implícita para cualquiera que intentara intervenir. Cuando Seamus y Declan regresaron del exterior, no mostraron sorpresa al ver a su madre en labor ni a su nuevo hermano deformado. Era evidente que no era el primer nacimiento de este tipo que presenciaban. 2 semanas después, Harrison volvió con la correspondencia habitual. El bebé ya no estaba. Brig lo recibió en la puerta con ojos enrojecidos pero secos. La mirada de alguien que ya no tenía lágrimas. Perdimos al bebé 3 días después de que te fuiste, dijo con voz vacía. Lo enterramos detrás de la cabaña junto a los otros. Los débiles no sobreviven aquí. Y es mejor así. La frase junto a los otros heló la sangre de Harrison. Detrás de la cabaña, notó por primera vez una fila de pequeñas cruces de madera. 4 tumbas, demasiado pequeñas para adultos. Todas con fechas grabadas en los últimos 8 meses. Las implicaciones eran escalofriantes. Los Donnelly habían perdido múltiples bebés durante su primer año en Montana, muertes que jamás fueron reportadas a las autoridades, como exigía la ley. Las tumbas se veían mal. La tierra removida con prisas, sin el cuidado propio de un entierro querido. Las cruces eran idénticas, como si hubieran sido preparadas con anticipación. Y el espacio entre ellas parecía calculado para futuras sepulturas. Ese verano, mientras continuaba sus recorridos, Harrison empezó a observar más de cerca a la familia. Pronto entendió que aquella casa no seguía las reglas de una familia común. Los niños se movían con la precisión de quienes saben que un error trae castigos severos. Su manera de comunicarse mostraba un conocimiento compartido de secretos demasiado peligrosos para ser dichos en voz alta. Moira y Kalin, a pesar de tener solo 17 y 15 años, se comportaban con la madurez y el cansancio de mujeres mucho mayores.
Realizaban las tareas domésticas con una eficacia que iba más allá de lo común en adolescentes. Pero en sus ojos había una sombra, como si hubieran visto cosas que cambiaron para siempre su visión de lo que significa una familia. Cuando hablaban con sus padres, sus voces cargaban un matiz de miedo más que de respeto. Seamus, el hijo mayor de 19 años, había desarrollado una tartamudez notoria que empeoraba cada vez que su padre estaba presente. Se estremecía con movimientos repentinos y evitaba la mirada de cualquiera fuera de la familia. Lo más inquietante era su reacción cuando alguien le preguntaba sobre la vida en el hogar. Comenzaba a responder con naturalidad, pero de pronto se detenía en seco, como si recordara las consecuencias de revelar información familiar. El más pequeño, Declan, parecía el más normal de todos. Sin embargo, Harrison nos sorprendió una vez mirando el pequeño cementerio detrás de la cabaña, no con tristeza, sino con terror. Al preguntarle por sus hermanos fallecidos, el niño respondió: a veces los bebés no nacen bien. Padre dice que Dios no quiere que sufran. Pero a veces yo pienso que, tal vez, Dios no decidió. El pequeño enseguida se tapó la boca, consciente de haber dicho algo prohibido, y no volvió a pronunciar una sola palabra durante toda la visita. Más inquietantes aún eran las conversaciones que Harrison alcanzaba a oír cuando se acercaba en silencio a la cabaña por el bosque. La familia hablaba constantemente de mantener pura la sangre, de conservar la fuerza del linaje y de los sacrificios de sus antepasados para proteger lo que realmente importa. Usaban frases en gaélico que él no podía traducir, pero el tono sonaba a rituales o tradiciones más antiguos que simples costumbres familiares. También mencionaban a los otros que habían quedado en Irlanda, lo que pasó con los débiles, y, lo más escalofriante, debates sobre cuáles niños mostraban señales y cómo había que tratar a los imperfectos. Todo indicaba que esa familia no solo se refugiaba en las montañas para escapar de la sociedad. Habían elegido ese lugar precisamente para continuar prácticas ancestrales que jamás podrían haber mantenido bajo la mirada de una comunidad normal. Al llegar el invierno de 1875, la nieve cerró nuevamente los pasos montañosos desde noviembre hasta marzo, dejando a los Donnelly completamente aislados por segunda vez. Fue durante ese encierro cuando la verdadera naturaleza de su legado genético comenzó a manifestarse de un modo que terminaría llamando la atención de las autoridades y horrorizando incluso a los colonos más endurecidos. El doctor Theodore Brennan, médico territorial, había llegado a Helena en octubre de 1875. Traía consigo libros y conocimientos que representaban lo más avanzado en el estudio de la herencia humana. Graduado de la Universidad de Viena y con formación en Berlín y Edimburgo, había aprendido bajo médicos pioneros que empezaban a descifrar cómo se transmiten los rasgos genéticos. Su biblioteca incluía obras de Francis Galton y otros investigadores que más tarde serían reconocidos como fundadores de la genética, un conocimiento que aún tardaría décadas en difundirse. Brennan no había venido a Montana buscando aventura ni fortuna. Había escapado de un escándalo profesional en Europa. Sus estudios sobre la herencia lo habían llevado a conclusiones que sus colegas consideraron perturbadoras. Su apoyo abierto a la idea de controlar la reproducción humana para mejorar la especie lo había convertido en un marginado en los círculos médicos respetables. La frontera le ofrecía anonimato y libertad para seguir investigando sin supervisión institucional. Irónicamente, la misma libertad que había atraído a la familia Donnelly para sus propios fines oscuros. Durante el invierno de 1875 a 1876, Brennan recibió la primera señal de que algo andaba muy mal en los valles de montaña. Jake Harrison llegó a su oficina en Helena en febrero, arriesgando el peligroso sendero invernal para buscar consejo médico. Relató fenómenos que no coincidían con nada de lo que había visto en 8 años de experiencia en Montana. Luces extrañas que salían de la cabaña de los Donnelly en horas inusuales de la noche. Columnas de humo que indicaban fuegos encendidos a temperaturas y horarios poco comunes. Y lo más inquietante, sonidos que viajaban a través del paisaje helado durante las noches inmóviles de invierno. Doctor, dijo Harrison con el rostro marcado por la preocupación. Llevo 8 años llevando correo por estas montañas. Conozco la diferencia entre las dificultades normales de la frontera y algo que está profundamente mal. Lo que Harrison escuchaba en aquella cabaña durante el invierno no era el sonido de personas enfrentando problemas comunes.
Eran llantos que se prolongaban durante horas y luego se detenían de golpe como si alguien apagara un interruptor. También había cantos que no parecían humanos. La melodía sonaba extraña como si hubiera sido creada para voces que no funcionaban como las nuestras. Harrison además relató fenómenos visuales que desafiaban su sentido práctico de hombre de frontera. La cabaña de los Donnelly mostraba luces encendidas en momentos en que ahorrar combustible debía ser crucial para sobrevivir al invierno. Los patrones de iluminación sugerían actividades que requerían fuego constante en las horas más oscuras de la noche, actividades que no coincidían con una rutina familiar normal. Lo más inquietante eran las figuras que Harrison alcanzaba a ver moverse en el exterior durante tormentas de nieve en las que era imposible permanecer afuera. Eran siluetas altas que caminaban con un paso extraño, casi inhumano, en medio de las sombras del ventisquero. El instinto médico de Brennan se encendió con esas descripciones, pero sabía que llegar hasta la cabaña en pleno invierno era un suicidio. Los pasos de montaña estaban bloqueados por la nieve y ningún doctor arriesgaba la vida salvo en emergencias que no podían esperar hasta primavera. Lo inquietante era que la familia Donnelly jamás había solicitado ayuda médica a pesar de los problemas evidentes que Harrison mencionaba. En lugar de emprender un viaje imposible, Brennan comenzó a revisar archivos de inmigración irlandesa y registros territoriales en busca de pistas sobre la familia. Lo que encontró planteó más preguntas que respuestas. Los Donnelly afirmaban provenir de County Cork en Irlanda, escapando de la pobreza y de los fracasos agrícolas de los años 60 y 70. Sus papeles de inmigración contenían historias detalladas sobre parientes muertos y granjas destruidas. Pero al contrastar sus declaraciones con los registros parroquiales oficiales, Brennan descubrió incoherencias que revelaban falsificaciones. Los familiares mencionados no aparecían en los libros de bautizo ni de matrimonio. Las tierras descritas no coincidían con los registros de propiedad. Y lo más sospechoso, los supuestos motivos de pobreza no encajaban con la gran cantidad de oro que la familia usó para comprar su terreno en Montana y levantar su aislada granja. Entre documentos olvidados en Nueva York, Brennan halló reportes médicos que habían pasado desapercibidos. Una familia Donnelly había llegado en 1874 y los inspectores médicos habían señalado características físicas preocupantes en los niños, posibles anomalías hereditarias. El informe hablaba de irregularidades en el desarrollo y describía cómo los padres se mostraban agresivos y evasivos cuando se les cuestionaba sobre el historial de salud. El doctor Samuel Morrison recomendó detenerlos para un examen médico más extenso, pero la burocracia lo ignoró para acelerar el flujo de inmigrantes. Morrison dejó notas inquietantes sobre patrones de comportamiento que sugerían un ocultamiento sistemático de información relevante para la salud pública. Al profundizar, Brennan encontró referencias a familias Donnelly en otros estados. En Pensilvania, una familia había despertado sospechas en 1871 por la alta mortalidad infantil. En Ohio, otra fue investigada por posible negligencia en 1873, pero desapareció sin dejar rastro. El patrón sugería que no se trataba de un grupo aislado, sino de un entramado de clanes relacionados que compartían costumbres y se mudaban constantemente para evadir a las autoridades. La conclusión era aterradora. Si todos eran ramas del mismo linaje, su manipulación genética y el infanticidio sistemático podían haberse practicado en varios estados durante años con decenas de víctimas. Con la llegada de la primavera de 1876 y el deshielo de los pasos montañosos, Brennan tomó una decisión. Visitaría personalmente a los Donnelly bajo el pretexto de brindar asistencia médica a una familia aislada. Lo que descubrió allí cambiaría para siempre su visión sobre la naturaleza humana, la ciencia de la herencia y hasta dónde puede llegar una familia para proteger secretos que cruzan generaciones. El viaje hasta la cabaña de los Donnelly tomó un día entero de esfuerzo a través de un terreno que parecía escogido a propósito para ser inaccesible. El sendero cruzaba bosques densos, cauces inestables y laderas tan empinadas que ponían a prueba incluso a jinetes experimentados. El aislamiento era absoluto. Brennan no encontró viajeros, ni rastros de otras casas, ni huellas de que alguien más hubiera pasado por ahí en meses. La cabaña, vista desde afuera, parecía normal. Bien construida, cuidada, con señales de buena agricultura y manejo de animales que sugerían una familia adaptada a la vida en la frontera. Había huertos bien atendidos, refugios para el ganado y canales de agua que mostraban un conocimiento agrícola avanzado.
Pero los ojos entrenados de Brennan detectaron detalles inquietantes que cualquiera más habría pasado por alto. Detrás de la cabaña se encontraba un pequeño cementerio familiar. Y lo que vio lo dejó helado. Había demasiadas tumbas para una familia que aseguraba haber perdido solo a algunos bebés por las duras condiciones del lugar. Contó 11 cruces de madera. Todas marcaban sepulturas demasiado pequeñas para adultos. Todas tenían fechas grabadas que mostraban muertes con una regularidad sospechosa, nada parecido a las pérdidas repentinas que causan epidemias o tormentas. Estaban alineadas con una precisión que hablaba de planeación. Más perturbador aún era que la tierra recién removida mostraba que ya estaban preparando nuevas fosas. Era como si la familia esperara muertes futuras en lugar de luchar por evitarlas. Patrick Donnelly recibió a Brennan en la puerta con una mezcla de cortesía y cansancio apenas disimulado. El doctor notó de inmediato algo extraño. El hombre parecía mucho más viejo de lo que Harrison había descrito un año antes. Cabello completamente blanco, arrugas marcadas por el estrés más que por la edad y manos que temblaban cuando pensaba que nadie lo veía. En sus ojos había un peso oscuro, el mismo que Brennan había visto en pacientes quebrados por traumas profundos. No necesitamos un médico aquí, dijo Patrick con firmeza fingida. Siempre hemos resuelto nuestros asuntos como lo hicieron nuestras familias en Irlanda. Traer forasteros solo complica lo que debe quedarse en casa. Detrás de él apareció Bridget, y Brennan apenas pudo ocultar su impresión. La mujer había envejecido en exceso desde la última descripción que escuchó. Estaba demacrada, con mejillas hundidas, piel pálida y un cuerpo tan delgado que su ropa colgaba como si fueran trapos. Sus manos temblaban sin descanso. Al intentar hablar, Patrick la cayó con una mirada tan dura que revelaba años de dominio y consecuencias para cualquier desobediencia. Pero lo peor no eran los padres. Eran los hijos. Moira, con apenas 18 años, estaba embarazada de nuevo. Su avanzado estado sugería que la concepción ocurrió durante el invierno, cuando nadie externo podía haber llegado. La conclusión era inquietante. Kalin, de 16, mostraba un desarrollo físico precoz, con rasgos adultos que parecían acelerados por algo más que la naturaleza. Su actitud frente a los padres mezclaba obediencia y sumisión, impropia para su edad. Declan, el menor de 13, exhibía deformidades evidentes. La mitad de su rostro parecía no haberse desarrollado bien. Caminaba con una cojera marcada y sus manos tenían dedos largos y flexibles de una forma que el médico relacionó con desórdenes genéticos. El comportamiento de los hijos no era normal. Actuaban con un cuidado extremo, midiendo cada gesto, como si supieran que un movimiento equivocado podía traer castigos severos. Seamus, el mayor de 20, evitaba mirar a cualquiera. Su tartamudeo había empeorado tanto que casi no podía hablar. Cuando intentaba responder preguntas sobre la familia, se detenía de golpe, como recordando que revelar demasiado podía costarle caro. El interior de la cabaña también levantó sospechas. Tenía más divisiones de las necesarias, con cortinas pesadas y puertas cerradas con llave. Desde esas habitaciones llegaban ruidos apagados y olores extraños, mezcla de medicinas, hierbas y algo indefinible, nada parecido a las prácticas normales de un hogar campesino. Cuando Brennan se preparaba para irse, Patrick lo tomó del brazo con un aire desesperado. Su mirada era la de un hombre dividido entre guardar secretos y pedir ayuda para algo que ya no podía controlar solo. Doctor, susurró Patrick, asegurándose de que nadie dentro escuchara. Patrick bajó la voz con un tono casi suplicante. Si te dijera que a veces Dios pone a prueba a las familias de maneras que obligan a tomar decisiones terribles. ¿Entenderías lo que quiero decir? ¿Podrías ayudar sin hacer preguntas que solo traerían problemas a quienes ya sufren? Antes de que Brennan pudiera responder, Patrick continuó con mayor agitación. Nuestra sangre es fuerte, pero también carga con complicaciones. Hemos aprendido a manejarlas con métodos transmitidos por nuestros abuelos y bisabuelos durante generaciones. Allá en nuestra tierra funcionaban. Pero aquí en Montana la gente hace preguntas diferentes. Esperan cosas que no podemos dar sin revelar prácticas que otros nunca aceptarían. Las palabras cuidadosamente elegidas de Patrick helaron la sangre de Brennan. Entendió que el aislamiento de los Donnelly no era solo para evitar la crítica social.
Era para ocultar costumbres sistemáticas que horrorizarían incluso a una sociedad tan dura como la del Viejo Oeste. Costumbres que habían sido perfeccionadas durante generaciones y llevadas intactas al desierto americano. 2 meses después de esa visita, Brennan recibió un mensaje urgente de Jay Harrison. Se lo entregó un cazador que arriesgó su vida cruzando el traicionero sendero de la montaña. El papel decía apenas unas líneas apresuradas. Mujer Donnelly en parto complicado. La familia pide médico. Algo no normal. Venga rápido. Por primera vez desde su llegada al territorio de Montana, los Donnelly pedían ayuda externa. Un cambio radical considerando su obsesiva costumbre de resolver todo en secreto. Esa súplica solo podía significar que enfrentaban una situación mucho más grave de lo habitual. Brennan llegó en una sofocante tarde de julio. El valle estaba convertido en un horno y el aire pesaba tanto que respirar era un esfuerzo. Dentro de la cabaña la atmósfera era aún peor. El olor a sudor, sangre y un aroma dulce y enfermizo que no supo identificar de inmediato lo golpeó al entrar. Su instinto le gritaba que algo estaba profundamente mal. Moira Donnelly estaba en una habitación del fondo. El parto era doble. Estaba dando a luz gemelos unidos por el torso y compartiendo órganos vitales. Brennan supo al instante que en 1876 no existía forma de salvarlos. Lo que lo impresionó no fue la gravedad del caso, sino la reacción de la familia. No había llanto ni súplica al cielo. Patrick y Brig actuaban con calma inquietante, siguiendo pasos que parecían un protocolo aprendido. Seamus y Kalin preparaban instrumentos que no servían para dar la bienvenida a un recién nacido, sino para enfrentar una emergencia macabra. Los gemelos compartían sistemas vitales. Uno era un poco más fuerte, pero ambos mostraban signos de vida. Podían durar días o semanas con cuidados adecuados. Patrick, con voz fría, se dirigió al médico. «Doctor, necesitamos que nos diga la verdad. ¿Existe alguna forma de separarlos y salvar al menos a uno?» Mientras examinaba a los bebés, Brennan descubrió algo aterrador. Bajo la cama había diarios encuadernados en cuero. Estaban llenos de dibujos anatómicos y notas de partos anteriores con deformidades semejantes. Había registros que abarcaban décadas. Nacimientos en Irlanda, luego en América. Anotaciones en inglés y gaélico describiendo condiciones, malformaciones y medidas tomadas. Los dibujos mostraban anomalías físicas y especulaciones sobre órganos internos. También evaluaciones frías sobre la calidad de vida y la decisión de si un recién nacido debía vivir o no. Era un catálogo de generaciones enteras. No eran apuntes médicos comunes. Eran manuales de selección humana. Brig, débil pero con voz firme, lo miró directo a los ojos. La sangre debe mantenerse pura, doctor. La debilidad no puede permitirse. Lo aprendimos con dolor en el viejo país. Lo que a los extraños les parece crueldad, para nosotros es misericordia. Tanto para los niños que sufrirían como para la familia que debe preservar su linaje. Sus palabras no eran una confesión improvisada. Eran un dogma. Una doctrina transmitida como sagrada. Pero lo que describía era más siniestro que cualquier superstición. Los Donnelly no solo practicaban infanticidio. Lo habían convertido en tradición. Imagina una familia que no solo escondía secretos, sino que durante generaciones convirtió a sus propios hijos en experimentos humanos. No se trataba de accidentes ni de tragedias al azar. Era un plan cuidadosamente diseñado que trataba a las personas como si fueran ganado destinado a mejorar mediante la selección y el descarte de lo que consideraban rasgos indeseables. En los viejos cuadernos de cuero que el Dr. Brennan encontró aquella noche se revelaba la magnitud de la manipulación genética de los Donnelly. No solo había dibujos médicos y notas clínicas de partos extraños, sino también árboles genealógicos que mostraban cómo se habían casado entre parientes cercanos durante más de 5 generaciones. La verdad era impactante. Patrick y Brig no eran únicamente esposo y esposa. También eran primos hermanos. Este patrón no era casualidad. Desde inicios del siglo XIX, la familia había planeado matrimonios entre primos para concentrar lo que llamaban cualidades superiores. El origen de todo estaba en Irlanda, cuando el bisabuelo de Patrick creyó que el pueblo irlandés podía perfeccionarse con las mismas técnicas de cría que se usaban en caballos y ganado.
Inspirado en teorías pseudocientíficas y en interpretaciones retorcidas de la Biblia, decidió aplicar esas ideas a su propia descendencia. El Dr. Brennan comprendió que los gemelos siameses que luchaban por respirar no eran un simple accidente biológico. Eran el resultado inevitable de décadas de manipulación genética. La familia había convertido la reproducción en un experimento controlado, sacrificando a los niños que no cumplían con sus estándares y celebrando a aquellos que mostraban ojos azules, gran estatura o habilidades matemáticas. Lo más perturbador era descubrir el llamado protocolo de mejora. En los diarios se describían intentos sistemáticos de acelerar la concentración de rasgos deseados mediante cruces cada vez más cercanos. Patrick y Brig eran el producto final de esa estrategia. Inteligentes, físicamente uniformes, distintos al resto de los colonos, pero a un costo terrible. La sangre estaba demasiado concentrada. Las deformidades, las enfermedades y los nacimientos imposibles de ocultar eran la prueba viva del precio de jugar con la naturaleza. Brennan se dio cuenta de que no estaba frente a una familia excéntrica, sino ante una dinastía que había convertido la crueldad en doctrina. Lo que para ellos era un deber sagrado, para el mundo sería una abominación. Si esta historia ya te puso la piel de gallina, comparte este video con alguien que disfrute de los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte lo que sigue en esta serie de secretos familiares y experimentos humanos que desafían toda lógica. La frecuencia tan alta de malformaciones graves. Los claros problemas de salud mental en los hijos mayores y el deterioro progresivo de los padres demostraban que el experimento genético de aquella familia había llegado a un punto crítico que ponía en riesgo su propia supervivencia como linaje. Patrick confesó que su bisabuelo estaba convencido de que estaba creando una raza superior. Según explicó, había estudiado las técnicas de cría utilizadas por los mejores ganaderos de caballos y vacas en Irlanda. Hombres que lograban animales de calidad excepcional mediante selección cuidadosa y apareamientos controlados. Él creía que el pueblo irlandés había sido degradado por siglos de pobreza y opresión y que solo a través de la mejora deliberada de la sangre podrían recuperar su supuesto lugar como un pueblo superior. Patrick hablaba con una mezcla de orgullo y de duda creciente mientras recordaba que durante 4 generaciones el método pareció funcionar. La familia producía hijos con gran inteligencia y belleza. Personas que pudieron haber sido líderes o innovadores si el mundo hubiera estado preparado para reconocer su supuesta superioridad. Pero el costo había sido terrible. Demasiados niños nacían con malformaciones. Demasiados tuvieron que ser apartados de la vida para evitarle sufrimiento y evitar vergüenza a la familia. La realidad genética que el Dr. Brennan comprendía gracias a su formación médica era muy distinta de esas fantasías eugenésicas. La sangre de los Donnelly no se había purificado ni mejorado con la cría selectiva. Al contrario, había sido destruida de manera sistemática por la acumulación de genes recesivos que causaban malformaciones cada vez más graves en cada generación. Los hijos que lograban llegar a la adultez llevaban un daño genético oculto que inevitablemente aparecería en sus propios descendientes. Era una espiral descendente de deterioro que solo podía terminar en la extinción total de la familia. Los gemelos unidos que apenas podían respirar en una cuna improvisada eran la prueba final del fracaso absoluto del experimento. 5 generaciones de endogamia no habían creado seres humanos superiores. Solo habían producido deformidades cada vez más graves que ya no podían ser escondidas ni justificadas sin despertar sospechas en una sociedad cada vez menos tolerante a prácticas familiares que violaban las normas morales y legales. Su tartamudez profunda y la incapacidad de mirar a los ojos eran señales de un trauma psicológico tan fuerte que Brennan dudaba que pudiera recuperarse lo suficiente para vivir en una sociedad normal. Moira y Kalin, hijas nacidas del mismo patrón de endogamia, mostraban daños físicos y emocionales que necesitarían años de tratamiento. Las dos habían sido condicionadas psicológicamente para aceptar su papel como simples reproductoras destinadas a continuar la línea de sangre y ambas presentaban signos de abuso sexual que indicaban que su propio padre las preparaba para unirse con sus hermanos. Era la continuación lógica de un programa que solo buscaba concentrar la herencia genética sin importar el costo humano. El joven Declan con deformidades visibles se convirtió en el recordatorio viviente de los fracasos del experimento.
Su columna desviada y su rostro asimétrico requerían cuidados médicos constantes. Pero su mente estaba tan dañada por haber presenciado infanticidios y abusos que las autoridades lo consideraban un peligro para sí mismo y para los demás. Una noche desapareció bajo custodia territorial y nunca se volvió a saber de él. Se desvaneció en los bosques de Montana sin dejar rastro. El proceso legal contra Patrick y Brig Donnelly resultó complejo porque no existía antecedente alguno de crímenes tan sistemáticos ligados a experimentos genéticos y asesinatos repetidos por generaciones. Los fiscales territoriales no sabían qué cargos aplicar y los defensores alegaban que la pareja era víctima de una enfermedad mental hereditaria más que criminales conscientes de sus actos. El caso atrajo la atención de médicos y juristas de distintos territorios, pero la lejanía del lugar y la comunicación limitada impidieron que todo el material llegara al gran público. Patrick murió bajo custodia aparentemente por un derrame cerebral causado por el peso de ver su obra reducida a un desastre. Brig falleció poco después víctima de complicaciones de su último embarazo que terminó en otro nacimiento malformado. Ese final simbolizaba la completa inutilidad del experimento familiar. Los informes detallados de Brennan fueron publicados en revistas médicas de la época y se convirtieron en una de las primeras evidencias científicas que demostraban los riesgos de los matrimonios consanguíneos y de la endogamia sistemática. Sin embargo, jamás hizo públicos los detalles más oscuros como el infanticidio y el abuso psicológico que habían marcado a la familia. Sus diarios privados encontrados después de su muerte en 1923 mostraban que nunca pudo liberarse de la culpa ni de las pesadillas sobre los gemelos unidos y los niños que no alcanzó a salvar. Tras la caída de los Donnelly, la cabaña quedó abandonada y pasó a ser propiedad territorial. Nadie quiso reclamarla ni habitarla. Los vecinos evitaban la zona no solo por lo inhóspito del invierno sino por el peso de lo que había ocurrido allí. El pequeño cementerio detrás de la casa con 11 tumbas confirmadas y más entierros ocultos quedó como recordatorio permanente del fracaso del primer experimento eugenésico humano. Las cruces alineadas marcando las sepulturas de los niños asesinados eran testimonio del vacío moral de teorías que pusieron la pureza genética por encima de la humanidad y el amor de los padres. Con el tiempo comenzaron a salir a la luz casos parecidos en otras comunidades aisladas de Estados Unidos, lo que demostró que los Donnelly no habían sido únicos en sus intentos de manipular la herencia humana. La evidencia acumulada sobre las consecuencias genéticas y psicológicas de la endogamia sistemática ayudó a cambiar la percepción sobre las leyes matrimoniales, la protección de los menores y la necesidad de que el gobierno vigilara a comunidades apartadas que podían estar practicando costumbres dañinas. La herencia del experimento Donnelly terminó trascendiendo su propia tragedia y se convirtió en advertencia para todo un país. Si este viaje por la oscuridad te estremeció, suscríbete a Ritos Oscuros. Cada noche, nuevos rituales, sombras y misterios prohibidos te esperan. Hasta la próxima, y recuerda, la oscuridad siempre observa.